ya estoy aquí. Soy Alfonso Ruiz de Aguirre y hoy voy a explicarte cómo se comenta un texto expositivo. Antes de comentarlo necesito que lo leas, así que detén un momentito el vídeo y léetelo. Ya te lo has leído, ya podemos seguir. Bien, el problema de un texto expositivo es que muchos alumnos lo que comentan es lo que no hay, pero tú tienes que comentar lo que hay. Es decir, es cierto, en un texto expositivo no hay recursos expresivos, no hay juicios de valor, no hay palabras connotadas, pero no puedes basar el comentario de un texto en decir lo que no hay. Entonces, ¿qué es lo que sí hay en un texto expositivo? Pues lo que tú tienes que demostrar en primer lugar es que predomina la función referencial. ¿Y eso qué significa? Pues que te están hablando de cosas que tienen que ver con el mundo. Si yo empiezo aquí y leo lo que define a un satélite es que se trata de un cuerpo celeste que establece su órbita alrededor de un planeta y lo que hace que sean naturales es que hayan surgido por la evolución normal del universo, bueno, pues todo esto me está hablando de cosas que hay en el mundo. En el mundo hay satélites, en el mundo hay planetas y además te está diciendo cómo funcionan en el mundo. Esto es una marca de función referencial, es decir, el texto no intenta expresar sentimientos y no intenta condicionar tu acción, no intenta que hagas nada, lo que intenta es transmitirte información. Lo siguiente que tienes que buscar, tienes que asegurarte de que tienes muchos datos. Fíjate, aquí no hay números, no hay estadísticas, pero sin embargo te está hablando de satélites, te está hablando del universo, te está hablando de la luna, te está hablando de estrellas y sobre todas ellas te está indicando características. Todos esos son datos, datos objetivos de cosas reales. Los tecnicismos además te van a definir el tema del texto y te van a definir a qué ámbito de conocimiento pertenecen. Satélite es un tecnicismo, planeta aquí es un tecnicismo, universo aquí es un tecnicismo, órbita es un tecnicismo. Cuando distingue satélites artificiales de satélites naturales, también está usando tecnicismos. ¿A qué ámbito pertenecen todos estos tecnicismos? Pues al estudio del universo, a esa parte de la física que se dedica, de la cosmología, que se dedica al estudio del universo. Es decir, que lo primero que vas a hacer es buscar la función referencial. Después te vas a asegurar de que figuran datos, de que hay tecnicismos y de que aparece un campo asociativo determinado. Recuérdalo, función referencial, datos, tecnicismos, campos asociativos. Y después vas a buscar los siguientes procedimientos que son muy habituales de los textos expositivos. No quiere decir que no aparezcan en un argumentativo, pero en el argumentativo el autor los va a usar para justificar una tesis y en el expositivo simplemente se van a usar para transmitirte información. Entonces, primero que vamos a ver es el ejemplo. ¿Dónde hay aquí un ejemplo? Fíjate si esta aparece la palabra un buen ejemplo de ello. Es decir, antes te ha explicado que algunos satélites proceden de una catástrofe que se ha producido. Bueno, pues buen ejemplo de ello es nuestra propia Luna, que según las teorías más modernas surgió al desprenderse de la propia Tierra como consecuencia del impacto de un tremendo asteroide. Este es un ejemplo, ¿ves? Te está poniendo un ejemplo para que entiendas mejor cómo se puede producir por una catástrofe un satélite. Vamos aquí. Sin embargo, el satélite tiene una doble dependencia, ya que lo hace primero del planeta y en consecuencia también de la estrella en torno a la cual orbita el planeta, mientras que el planeta solo depende de la estrella. Imagínate que en lugar de ponértelo así, te pusiera el satélite solo tiene una doble dependencia. Es decir, aquí ponemos un es decir y explicamos que lo que queremos explicar es que es doble, que por un lado depende del planeta y por otro lado depende de la estrella en torno a la cual orbita el planeta. Bien, este es decir es una reformulación. Antes hemos dicho, el satélite tiene una doble dependencia, pero no sabemos si lo va a entender la persona que lea el texto. Y entonces decimos, venga, vamos a aclararlo. ¿Qué es eso de la doble dependencia? Tal vez no lo sepa. Pues doble dependencia en este caso
para que le quede claro, es que depende por un lado del planeta y por otro lado de la estrella de la que a su vez depende el planeta. Semánticos están formadas por palabras que tienen el mismo lexema y que hablan del mismo espacio de la realidad. Y los campos asociativos de palabras que forman todas ellas juntas un campo entero de la realidad. Entonces, cuando tú hablas de cuerpo celeste, planeta, satélite, satélite natural, estrella, todos esos términos pertenecen al mismo campo de ideas. Aquí está clasificando los satélites y te está diciendo que hay unos satélites que son naturales y otros satélites que son artificiales. Si fuera, por ejemplo, un texto sobre el corazón, posiblemente te explicaría la diferencia entre venas y arterias. Y dentro de las arterias te explicaría que hay unas arterias que funcionan de un modo y otras arterias que funcionan de un modo. Que hay unas arterias que salen de un lugar y otras arterias que salen de otro lugar. Imagínate que aquí antes de empezar te pusiera ¿qué es un asteroide? ¿Qué es un asteroide? Y a continuación te lo explicará, lo que define un asteroide. Imagínate que aquí te pusiera ¿y qué es un satélite artificial? Imagínate que aquí te pusiera ¿y cómo se formó la Luna? No son preguntas retóricas. En la pregunta retórica siempre queremos mostrar expresividad. No, en realidad son preguntas epistémicas que sirven para clasificar la información. Por eso, una pregunta retórica no la vas a encontrar en tu libro de matemáticas, pero preguntas epistémicas del tipo ¿qué es un logaritmo? ¿Sabes localizar la hipotenusa? Esas sí que te las vas a encontrar en los libros de matemáticas. Aquí te dice lo que es un satélite y te dice lo que define un satélite es que se trate de un cuerpo celeste que establece su órbita alrededor de un planeta y lo que hace que sean naturales es que hayan surgido por la evolución normal del universo. Luego entonces si yo te digo ahora define satélite natural, tú me dirás cuerpo celeste que establece su órbita alrededor de un planeta, definición de satélite, y además satélite natural, todo lo anteriormente dicho, y además que haya surgido por la evolución normal del universo. Aquí, por ejemplo, te va a explicar el proceso por el que se formó la Luna como satélite. Te dice, según las teorías más modernas, surgió 1. Al desprenderse de la propia Tierra como consecuencia del impacto de un terrible asteroide. 2. Que lanzó este cuerpo de materia sólida al espacio. 3. Donde terminó orbitando alrededor de su propio planeta. 4. Dando lugar al satélite natural que constituye hoy en día. Es decir, que para que la Luna se convirtiera en el satélite de la Tierra tuvieron que pasar 4 cosas. Este es el proceso. Primero, que se desprendiera de la propia Tierra por el impacto de un asteroide. 2. Que este cuerpo fuera lanzado al espacio. 3. Que empezara a orbitar alrededor de la Tierra. Y 4. Que se convirtiera finalmente en el satélite natural. Explicación de un proceso muy habitual. Cuando lo veas ya tienes una característica de los textos expositivos. Tampoco hay en este texto citas ni paráfrasis, pero es muy habitual que te encuentres expresiones como se puede considerar que los satélites naturales tienen una relación con su respectivo planeta similar a que el planeta tiene con la estrella, como demostró el estudio de Pérez, como demostró el estudio de la Universidad Complutense de Madrid, como demostró, estas son citas. Y a veces lo que dice Pérez o la Universidad Complutense de Madrid es tan importante que el autor lo parafrasea, lo dice con otras palabras, eso se llama paráfrasis. Pues si tú encuentras la paráfrasis o encuentras, a veces lo que dice Pérez va entre comillas, una cita, lo tienes que marcar, porque estos son procedimientos muy habituales en los textos expositivos. Aquí sale una comparación. Te dice, se puede considerar que los satélites naturales tienen una relación con su respectivo planeta similar a la que el planeta tiene con la estrella. ¿Para qué se hacen aquí comparaciones? Para que entiendan mejor los conceptos. Imagínate que antes de explicarte este texto te han explicado cómo funcionan los átomos. Pues es posible que te dijera, igual que los electrones orbitan en torno al núcleo del átomo,
Pues lo que define un satélite es que se trata de un cuerpo celeste que establece su órbita alrededor de un planeta, con lo cual te dirían, es parecido un satélite a un electrón. Así, si tú ya sabes lo que es un electrón, pues es más fácil que comprendas lo que es un satélite. Así que fíjate, se establecen analogías, se establecen parecidos. Comparo cosas para que tú puedas comprender mejor las cosas de las que te estoy hablando. Y bueno, los procedimientos que pueden usarse dentro de un texto expositivo son muchos. Lo único que he intentado demostrarte es que tienes que intentar localizar los más posibles, porque cada vez que me demuestres que hay uno de estos procedimientos, me estás convenciendo de que se trata de un texto expositivo. Pues con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8.